con el tiempo, así que le vamos a dar paso al último panelista, Carla Belli, que todos conocemos, politólogo, pero no por eso voy a zafar de la referencia. Politólogo egresado de esta facultad, máster en Ciencias Sociales por Flaxo y doctorado también en Ciencias Sociales por la UBA. Director del CEDET, tanto de la UNSAM como de la UNR, pero sobre todo respetado colega y amigo. Abocado desde hace tiempo a los tópicos sobre desarrollo en general y desarrollo endógeno en particular. Hoy amplía su mirada y se interna en las raíces más profundas del pensamiento de frontera, crítico, contrahegemónico y pulsante. Autor de los siguientes libros: Política de Desarrollo Endógeno, 2011, Otro Desarrollo, el cambio desde las ciudades y regiones, 2008, coeditor de Municipio y Desarrollo Territorial en 2002, compilador junto a Vázquez Barquero de Transformaciones Globales, Instituciones y Políticas de Desarrollo Local en 2001. Hoy se referirá a las tensiones del desarrollo latinoamericano. Bueno, gracias. Gracias a los amigos del panel, gracias a ustedes por estar presentes. Cuando pensamos con el grupo del CD de armar distintos paneles, este tenía un sentido de animarnos a abrir temas de debate, desde claramente un pensar situado, y por eso tan ilustres colegas fueron invitados. Y fíjense que hay una multiplicidad de temas, ¿no? Hay distintas cuestiones que van apareciendo de distintas perspectivas, dos filósofos, una trabajadora social, politólogo, y como que cada uno fue poniendo énfasis en alguna cuestión, ¿no? Alejandro con el tema del locus, el situs, de interrogantes y de preguntas. Vamos a seguir, excelente ponencia. Después apareció el tema de los mitos con Juanjo, recién la cuestión de los conflictos, ¿no? Con Federico, y Paula hablándonos de los proyectos o de un proyecto en particular. Fíjense categorías, ¿no? Que están en ese pensar situado. Yo me voy a referir a una que de algún modo todos la dijeron, que es de las tensiones. Apareció mucho la palabra tensión. ¿Por qué elijo esto? Y bueno, porque tensión es algo abierto en definitiva, abierto a la política. Si algo está en tensión, no está cerrado, no está definido. Y a mí me gusta esa categoría porque me parece que nos ayuda a pensar estas realidades tan vivas y tan contradictorias a veces. Porque tensión significa fricción, hay algo que estamos tensionados, pero también significa vínculo. No tensionamos con lo que no estamos vinculados. Entonces, no tensionamos con una historia, no tensionamos con las herencias nuestras de los problemas y de las apuestas y de los proyectos inconclusos. Y tampoco dejamos de tensionar con los que son ideas, proyectos que vienen dados desde otro lado, ¿no? Lo local, lo global, lo nacional. Aparece desde un montón de lugares. Entonces, creo que hay que profundizar en ese concepto. Yo no lo voy a hacer ahora, pero me parece sí que nos ayuda a plantear algunos temas. Hagamos un rápido ejercicio de pensar, bueno, algunas tensiones que están presentes en los proyectos, si les podemos dar ese nombre, que están en pugna hoy en Latinoamérica. Obviamente es muy pretencioso decir eso, pero decir dos o tres cosas para ubicarnos, ¿no? Por un lado, uno podría identificar a sociedades que están en proyectos que a mí me gusta denominar, siguiendo a algunos colegas que nos ayudan a pensar esto, en economías de asimilación al contexto universal. Es decir, lo que predomina es un eje económico, una primacía, que la economía es lo que ordena lo social. Y lo que establece para dónde van los tiros es el escenario global. O sea, lo que tiene que hacer nuestro país es asimilarse a las reglas de juego de la globalización. La Alianza para el Pacífico, sin que se ofendan quienes están en eso, pero tiene ese color. ¿Qué tienen que hacer nuestros países? Exportar más, abrirse al mundo, traer inversiones. Entonces hay mucho de eso, en una fuerte presencia en el modelo chileno, claramente en el modelo mexicano, desde su Tratado de Libre Comercio del 94,
en Colombia, pero también en los otros países. No creamos que cuando uno identifica a estos países son solo eso, también tienen tensiones al interior. Pero hay un sesgo y la Alianza para el Pacífico vendría como a englobar esa idea que sostiene de algún modo la asimilación al contexto global, decíamos, la primacía económica, el derrame como sesgo fundamental. Bueno, si a nosotros nos va bien en esta apuesta, el bienestar va a devenir tarde o temprano. Hay otro horizonte, rápidamente dicho, obviamente, que diríamos estados, ya no economía, sino estados de distribución en un contexto no universal, sino multilateral. ¿Qué significa esto? Bueno, más primacía político-estatal. No es el mercado el que tiene que tomar la decisión, sino que tienen que ser los estados. Y el contexto es multilateral, apostamos a un multilateralismo, ¿no? Entonces, experiencias que van camino a abrir otros mercados, China, o los BRICS, podríamos decir hoy, el G77 más China, lo que pueda recuperarse de las viejas cuestiones de movimiento no alineado, si es que eso tiene alguna vigencia actual y demás. Hay un fuerte énfasis del Estado como ordenador y un fuerte énfasis en la distribución, es decir, está puesta ahí la cuestión en modelos que de algún modo ayuden a distribuir, sobre todo a partir de lo que Federico mencionaba, ¿no? Esta tradición, esta herencia latinoamericana de ser las sociedades más desiguales. Probablemente Brasil sea el modelo que más avanzó en este camino. Me atrevería a decir que la experiencia argentina está muy ligada a esto. Vos nos ayudarás a pensar, Federico, si Uruguay va en ese sentido. El Mercosur, como fue pensado en algún... O sea, estamos ahí en un horizonte donde no se sale del capitalismo, pero se dice, bueno, hagamos otra cosa, ¿no? Con mayor presencia regulatoria, mayor presencia del Estado, mayor énfasis en la distribución. En esa tensión con lo global, ya voy a decir algunas cosas más al respecto. Y si podríamos identificar un tercer horizonte, sin que esto suene a reduccionismo, les pido por favor, hay otras experiencias que hablan de sociedades de bien vivir o vivir bien, en un contexto ya no multilateral, sino pluriversal, que el concepto dice, apunta a otra cosa. Hay una primacía más de la sociedad, es decir, el ojo está puesto más, bueno, ¿qué dicen nuestros pueblos? ¿Qué dice nuestra gente? ¿Qué expresa? ¿Qué cultura? Y a partir de allí establecer modelos, por eso lo de pluriversal, que significa, bueno, no hay una sola civilización a la cual nos tenemos que asimilar, sino que hay que permitirse pensar en otras cosmovisiones, recuperar heredad de pueblos originarios y otras construcciones políticas, ¿no? Creo que esto está más visualizado en experiencias locales, más vinculada a esa lógica del desprendimiento que Alejandro traía a colación de ese concepto que introduce, creo, Viñolo, es decir, no es una perspectiva revolucionaria, es una perspectiva de desprendemos, es decir, nosotros no estamos dando una lucha hegemónica. Recuerdo que esto en Chiapas lo comprendí cuando alguna gente vinculada a eso dice, nosotros no estamos con un proyecto contrahegemónico, no queremos construir una hegemonía alternativa, queremos desprendernos de esto. Y hay algo de eso en lo que sale de la experiencia, ya más del sentido de gobierno nacional en Bolivia. Cuando uno mira algunos discursos de Evo Morales y sobre todo algunas reflexiones teóricas de García Linera, aparece esta idea, ¿no? Es decir, construir un poder que estamos dando ahí sí más presente en la lucha hegemónica, pero sí fuertemente esta idea de reivindicar una experiencia distinta. Para nosotros no es asimilarnos a los modelos de desarrollo, sino pensar en alternativas a ese desarrollo a partir de los gustos y las elecciones y las preferencias de los pueblos. En fin, en tensión. ¿En qué tensión? Si podríamos decir, estos tres horizontes están, ninguno de ellos nítidamente conformados, probablemente el primero un poco más sólido en algunas sociedades, con sectores sociales que al interior de nuestros países apuntan más a una cosa a la otra, ¿no? Es decir, algunos sectores apuntan más a modelos de neoliberalismo resignificado, otros más a neopopulismo que redistribuyan y otros que dicen, bueno, vamos más por lo latinoamericano en su esencia, etcétera, etcétera. Y aquí al final
estas sociedades están teniendo. Y sobre todo las dos últimas, que es donde, por cierto, uno se siente más identificado como proyectos de sociedad. Tiro algunos. El extractivismo. El extractivismo sigue siendo un problema, y yo creo cada vez más grande en Latinoamérica. Extractivismo referido a aquella lógica productiva, por lo general de monoproducción, aunque no necesariamente se restringe a un solo producto, pero que implica sustraer de la naturaleza y de esa sociedad una serie de recursos como modo predominante de inserción económica y de exportación. Si es lo contrario a una diversificación económica y a una industrialización con varios sectores. América Latina tiene una herencia de extractivismo que se ha fortalecido en la época del neoliberalismo y que las nuevas experiencias más de contenido popular y nacional de la última década y media no han logrado resolver. Al contrario, se han profundizado en muchos casos las prácticas extractivistas como modo de financiar la redistribución. Ahí hay un problema. Algunos dicen, bueno, esto es un proceso paulatino, habrá que ir introduciendo paulatinamente valor agregado, que es lo que dice nuestra presidenta, por ejemplo, a la producción. Pero si uno mira, en algunos casos, esa gestión del extractivismo ha avanzado a un control estatal del principal recurso, que es lo que ha hecho Bolivia con las primeras medidas de Evo Morales fueron la nacionalización de los minerales y del petróleo. Es el caso de Venezuela. Es en medida intermedia el caso de Brasil, porque crea empresas multinacionales minerales. Brasil es el principal exportador de minerales de América Latina. Y las empresas, algunas son privadas, otras son mixtas, está Petrobras, Cabal, están algunas otras. Pero si miramos el caso argentino, nuestro principal recurso de extractivismo, si es que nos animamos a considerar, y yo creo que sí hay que hacerlo, a la sojización como un extractivismo pampeano, y ya más que pampeano, en realidad los principales resortes del control de ese extractivismo no están en manos estatales. Lo controla claramente el sector privado, el sector corporativo, volviendo a esas reminiscencias del peronismo que nos traía Juanjo, uno diría que vuelva el IAPI, ¿no? Que volvamos a la junta reguladora, pero que vuelva el control estatal del comercio exterior de nuestro principal recurso. Debate que tendremos que ver cómo eso se resignifica en el siglo XXI, por supuesto. Pero, luz de alerta, ¿no? Somos una sociedad, la nuestra en particular, donde la lógica extractivista sigue vigente. Esta región es la máxima expresión de esa lógica, el 75% de las exportaciones salen de aquí. Y eso no lo controlan los actores y los sectores más preocupados por la redistribución y la inclusión social. Muy bien. Otro tema que aparece fuertemente y que creo que está muy vinculado a tu exposición, Fede, yo le llamaría los núcleos duros de pobreza y de riqueza, o si se quiere una heterogeneidad histórico-estructural ampliada. Estamos en contextos históricos donde ese concepto muy propio del pensamiento latinoamericano, heterogeneidad histórico-estructural, es decir, sociedades que no están estructuradas ni en clases nítidamente definidas, ni que se haya cortado la existencia social, sino que es heterogeneidad, nuestro modo de inserción histórico, etcétera, etcétera, pero que se ha visto ampliado, porque hay núcleos duros de pobreza, en los cuales no llegamos a penetrar. El panel de la mañana del CEDET habló mucho y muy bien de eso, los chicos que lo vieron esta mañana, pero también núcleos duros de riqueza. No le podemos penetrar a quienes manejan los principales resortes económicos de nuestras sociedades. Las 100 empresas que más ganaron en el neoliberalismo son las mismas 100 que más ganaron en la experiencia nacional popular. Y no le podemos entrar. Y son las que nos tiran el dólar blue, las que nos hacen las presiones de evaluacionistas, las que tiran la inflación. Si hay un problema muy fuerte desde el punto de vista de consolidar modelos de desarrollo, que además no es un problema argentino ni solo latinoamericano. Ayer en la presentación de un libro hacíamos una rápida referencia a este libro de Thomas Piketty, francés, que está planteando esto. Dice una cosa fundamental, después que los economistas nos ayuden a pensar mejor esto, pero está diciendo la tasa de ganancia de las corporaciones o del capital es mucho más elevada que la tasa de crecimiento de las economías.
Con lo cual, si seguimos en este escenario, lo más probable que vaya a ocurrir es que seamos sociedades cada vez más desiguales. Los más ricos van a ganar más. O sea que la lógica de cómo nos desarrollamos a través del crecimiento, bueno, eso entre paréntesis. No está diciendo no crecer, hay que crecer de otro modo. Con lo cual habrá que preguntarse seriamente que no solo qué es la pobreza, o sea, hasta cuánta pobreza resiste la sociedad, sino cuánta riqueza. ¿O cuánto trabajo? ¿O cuánto trabajo? Vivir. Exactamente. Bueno, ahora te vamos a dar para que nos ilumines un poco ahí. Otro tema. Bueno, por supuesto, la sustentabilidad, creo que se me va a hacer largo. Acá hay un problema muy fuerte. Lo tiro el título porque a veces lo trabajamos, ¿no? Porque claro, cuando aparece el problema de sustentabilidad aparece la solución técnica. Bueno, se trata de tecnologías no contaminantes. U otros dicen la solución ética, ¿no? Kliber nos dice los escándalos éticos. Está bien, hay que pensar en soluciones técnicas, hay que incorporarle más ética al desarrollo, no cabe duda, pero también está la cuestión política. Si no, no nos vamos a explicar por qué fracasó la experiencia de Yasuní de Correa. Así que le propone al mundo un cambio de reglas de juego política. Y el mundo, pero el mundo, cuando decimos el mundo, decimos los gobiernos, las empresas, los filántropos, las sociedades civiles, todo, le dieron la espalda. Hubo un 0,37% de recaudación de lo que supuestamente se podía recaudar. Entonces, el propio Correa dijo hay un 0,37% de conciencia de sustentabilidad en el mundo. Hay hipocresía. Y otro problema, para no lo agoto con esto, un cuarto, es este gobierno del cambio, ¿no? Hoy hablaba alguno de gubernamentalidad, gobernanza, qué sé yo, todos estos conceptos que estamos poniendo, pero es cierto que estas experiencias que lleva adelante Latinoamericana están en contextos situacionales complejos. Una crisis nos afecta mucho y una crisis sostenida en el tiempo económica nos afecta sostenidamente, pero después actores que aparentemente no están controlados, que son actores privados, minúsculos desde el punto de vista del número, pero mayúsculos desde el punto de vista de su poder de juego económico y demás, como los buitres, son capaces de poner en jaque experiencias sostenidas en 10 años, con arreglos, con contratos, con una serie de esfuerzos sociales y de gobierno. Entonces, el gobierno del cambio no puede prescindir de los contextos en los que estamos, esto porque después voy a decir algo al final al respecto, ni tampoco puede prescindir de la complejidad de las relaciones de poder internas que tenemos en nuestros países, ¿no? Esta resignificada tensión oligarquía-pueblo, o que hoy la decimos en términos de corporaciones y poder popular. Bueno, es real. Es decir, hay sectores de nuestras sociedades que están claramente dispuestos a impedir cualquier proceso de transformación, ni siquiera de redistribución mínimamente. Este tipo de cuestiones, digo porque a veces escuchamos en foros como estos mucho énfasis en las instituciones, en las reglas de juego, en la república, como decía Juanjo, ¿no? El mito de la... Cuando vos decías la constitución del 53, yo decía, es la república. En el lenguaje hoy de algunos actores políticos no hablan de democracia, ¿viste? Hablan de república, porque es el mito de la institución intocable. Bueno, a eso yo creo que hay que animarnos a profundizar un poco más respecto, respetemos instituciones, no cabe duda, pero las instituciones, como decía entre otros Laclau, no son tampoco más que expresión de la condensación de las relaciones de fuerzas sociales históricas, ¿no? Las instituciones son construcciones políticas. Si no, no podríamos modificar la ley de medios, porque es una institución, pero claro, si uno asume el debate político, bueno, la ley de medios fue hecha por una dictadura, sin democracia, entregándole los principales resortes a los grupos más concentrados, bueno, una sociedad en algún momento puede decir, quiero cambiar esa institución, y tiene todo el derecho a hacerlo, ¿no? Y bueno, entonces mover un poco ese ladrillo de las instituciones que a veces nos lo presentan como inamovible. Y por último, cierro, cosas, pero esto es muy rápido. Dijimos, horizontes en tensión, problemas que aparecen, identificamos muy poco. Caminos, porque yo creo, en un halo de esperanza, que América Latina está ofreciendo caminos. A veces un ejemplo puntual, a veces una propuesta más sistemática y más completa. Pero un camino, me parece, es abrir debates. Esto que estamos haciendo acá, aumentar conciencias. Hace
no, nada bueno se consigue sin alegría. Me parece que toda esa cosa de reivindicar conciencia, abrir por supuesto la posibilidad de tener acceso a conocimientos similares a través de programas de Conectar Igualdad a los sectores más vulnerables, saberes situados, que hemos dicho acá, incorporar los afectos, como ayer nos decía Carlos Vila, la importancia de incorporar en los contextos como los nuestros los afectos, no solo la racionalidad. Los procesos sociales, los procesos de transformación no se miden solamente por racionalidades, se miden también y fundamentalmente por afectos, por miedos, por temores, por amores, o los mitos, como nos dice Juanjo, ¿no? Me parece que todo eso es importante. Otro eje, incorporar más voces. Incorporar más voces ¿a qué? A la toma de decisiones. Lo que hace Evo Morales, lo que dice el ejemplo de la mina Colquiri, cómo lo resolvieron, sumando las voces de los trabajadores, de los contratistas que antes eran de la empresa privada, ahora de la empresa pública, y generar soluciones que son soluciones de ocasión. O sea, hoy lo resolvemos de esta manera, mañana lo podremos resolver de otra, pero ¿a partir de qué principio? De que las decisiones son cada vez más amplias y más democráticas. Chávez decía democracia sin fin, tomando el concepto de Boaventura de Sousa Santos. Es decir, ¿a dónde termina esto? Democracia sin fin. Abramos el juego, más voces. Los que están involucrados en un problema también tienen que estar involucrados en la decisión, en la solución. Y eso es construcción del poder popular, ir a las bases de la sociedad, animarse a abrir el juego, ¿no? La democracia se fortalece cuando nos animamos a ampliar las bases. Los que detentan poder se encierran cada vez más, controlan las preguntas, nos decía Carlos Vilas ayer, controlan las preguntas. Esto no se puede preguntar, porque si se pregunta abrís el juego a la posibilidad de cambio y de otra solución. Más regulaciones, claramente, y esto es más Estado, más regulaciones, es decir, el trabajo esclavo hay que regularlo. Entonces tenemos ahora una ley de protección, pero sí vamos a llevar a que las empresas no hagan balance solamente económico, donde lo único que miran es su rentabilidad, sino balances socioambientales, qué devolvieron a la sociedad, cómo contribuyeron a preservar, y eso se está avanzando, hay legislaciones en ese sentido, bueno, ley de medios, ¿no? Como decíamos antes. Más territorio, y eso alguien lo mencionó. ¿Qué significa más territorio? El proceso de transformación en América Latina es de multiterritorialidad. Si la globalización económica nos propone un modelo único, una tierra plana, como algunos bestsellers han establecido, el proceso de cambio es de múltiples territorialidades. ¿En qué sentido? Recuperar la idea de patria grande, o sea, recuperar una idea de que algunas cuestiones las vamos a poder resolver en un escenario de integración regional, recuperar la idea de Estado integral. Es mentira que llegamos al fin de los Estados-nación, eso era una bandera del neoliberalismo que le era muy funcional. Los Estados tienen un rol, lo han tenido y lo van a seguir teniendo. Recuperar formas subnacionales, empoderarlas, el poder comunal, como decían también, como en algunas experiencias se viene dando, las recientes reformas en el caso de Venezuela van en ese sentido. Fíjense, veremos qué éxito pueden tener, pero está diciendo el Estado es de múltiples escalas. Ya no podemos resistir y poder avanzar solo desde lo nacional, ¿no? Y es de múltiples territorialidades que hay que ir reforzando conjuntamente, y eso abre un debate enorme y un campo de interrogantes muy fuerte para nuestras disciplinas. Y el último, me parece, lo último que quiero decir es más política. Más política, es decir, el momento es de incorporar más fuertemente una idea renovada de la política, que por suerte se viene dando. O sea, no dejarnos acotar la cuestión política al terreno del normal funcionamiento del régimen político, de las instituciones, sino llevar la política al terreno de todos los procesos sociales, ¿no? Las sociedades producen muchas cosas, producen lenguaje, producen bienes, producen servicios, producen cultura y también producen poder. En toda relación social hay poder y producimos poder. Y ahí está presente la política. Si nosotros somos capaces de identificar relaciones de poder y cómo después se cristalizan en el sistema institucional de una sociedad, estamos ya teniendo una mirada más amplia de la política. ¿Por qué digo esto? Porque una idea que venimos defendiendo desde hace tiempo, conversando con los colegas que vienen de la economía, de otras disciplinas, es
es que el desarrollo es una categoría política. Y cuando decimos que es una categoría política, no estamos diciendo que no es económica, no estamos diciendo que para que haya desarrollo no importa qué pasa con la economía, no, eso lo sabemos, importa qué pasa con la economía, qué pasa con la cultura, qué pasa con el medio ambiente, pero también importa qué pasa con las relaciones de fuerza social que operan sobre una realidad. Si un proyecto es capaz de revertirlas o no, porque si no incorporamos esa dimensión fuerte y presente de la política en los procesos de desarrollo, quedaremos atrapados en opciones técnicas, que es a donde nos buscan llevar permanentemente desde otras miradas, ¿no? Pareciera ser que el problema de desarrollo es si el dólar está adecuado o no a la base monetaria de la sociedad, si es competitivo o no para exportar o para atraer inversiones. Y en realidad esa mirada, que es real como problema técnico, nos impide ver las relaciones de fuerza de quienes llevan a una cuestión, de quienes se benefician, quienes ganan y quienes pierden, qué opciones de poder social hay detrás de todo ello. Entonces, el problema del desarrollo no es solo de sumarle dimensiones como hacemos, hablamos de desarrollo humano, desarrollo social, desarrollo ambiental, desarrollo comunitario, adjetivamos, y decir que el desarrollo no es solo económico, sino que también es político, institucional, ambiental, sino de animarnos a introducir la discusión por las relaciones de fuerzas sociales que operan en una sociedad y cuyo proceso de consolidación, de